Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios y te habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, España. Toma tu Biblia conmigo en el libro de los Salmos, en el capítulo 39, porque vamos a estar leyendo en el versículo 11. Salmos 39, 11. Dice ahí la palabra: con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente es apenas un soplo todo ser humano. Hoy lo que vamos a ver es la palabra que escribía en este texto bíblico el rey David. El rey David era un hombre conocedor de Dios. Por eso dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y nos dice: con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente es apenas un soplo todo ser humano. Aquí en este versículo vemos varias cosas. En este versículo vemos, por una parte, el trato de Dios para con los hombres, por otra parte, la posesión de que el hombre más desea, y por otra parte vemos la autoridad y la grandeza de Dios sobre todos y cada uno de nosotros. Por eso, yendo directamente al texto bíblico, tenemos que meditar, que razonar, que entender, que comprender lo que nos dice esta palabra en el día de hoy. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Esto, sin lugar a dudas, es una gran enseñanza de parte de Dios. Es, sin lugar a dudas, algo hermoso y básico que tenemos que tener en cuenta. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Con castigos por el pecado corriges. Pero no vemos ahí de que el Señor destruya, de que el Señor anule, de que el Señor haga algo, digamos, desagradable con el hombre. No, dice que con castigos por el pecado corriges al hombre. Vemos cómo necesitamos ser corregidos por Dios cuando tenemos una actitud pecaminosa. Necesitamos ser corregidos por Dios cuando vamos por un mal camino. Necesitamos ser corregidos por Dios cuando vamos por unos caminos que el Señor sabe que puede llevar a nosotros a una vida de perdición o a una vida en la cual nos arrepintamos posteriormente. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Dice castigos, ¿por qué? Porque el Señor trata con nosotros una y otra vez. ¿Por qué? Porque si con nuestra boca proclamamos al Señor, que lo tenemos en nuestra vida como Señor y Salvador, que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, que ya las cosas viejas pasaron, etcétera, etcétera, no podemos llevar una vida pecaminosa. Tenemos que llevar una vida conforme le agrada a nuestro Dios y Salvador. Tenemos que llevar una vida en la cual el Señor sea el que la gobierne y el que la dirija. Tenemos que llevar una vida en la cual tiene que notarse que el Cristo vive en nosotros. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, el Señor nos va a corregir. Y cuando se corrige a alguien, se hace para su beneficio. No se hace para que se lamente, no se hace para que salga mal, no se hace para que sea destruido. No se hace con ese propósito, se hace con uno totalmente diferente, que es el de que la persona sea corregida
pero que esta persona conozca la figura de Jesucristo, conozca la persona de Jesucristo como Señor y Salvador. Nunca olvides una cosa, nos dice la palabra, que el Señor a quien ama corrige. El Señor a quien ama corrige. Lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo siempre. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, no te quepa la menor duda de que cuando el Señor vea que tú vayas por un camino que no es lo mejor para ti, que tú vayas por un sendero que no es el mejor para tu vida, que cuando tú vayas por una vía en la cual el Señor está viendo que puedes desfallecer o que puedes caer o que te puedes apartar, ten la seguridad que el Señor te va a corregir con castigos por el pecado. El Señor castiga cuando hay pecado. Lo ha hecho con su pueblo Israel, lo ha hecho con líderes suyos como Salomón, como David, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos hombres, lo ha hecho con reyes, lo ha hecho con personajes bíblicos, incluso con el apóstol Pablo. Acuérdense de cómo lo tuvo ciego por 3 días por su falta de amor hacia los hijos de Dios y por ser un perseguidor de la iglesia primitiva. Luego sigue diciendo el versículo 11 más adelante: y deshaces como polilla lo más estimado de él. Figúrate, deshaces como polilla lo más estimado de él. O sea, aquí tengo yo que entender, que ver, que comprender que si algo tengo es porque el Señor me lo ha dado, si algo tengo es porque el Señor me lo ha regalado, que si algo poseo es porque Dios me lo ha dado. Y lo dice así de claro: lo deshaces como polilla, lo más estimado de él. Los hombres se afanan y creen que todo lo que tienen es por ellos mismos, por lo que han trabajado, por lo que han luchado, por lo que se han sobreesforzado, pero vemos aquí de que el Señor en un abrir y cerrar de ojos es suficiente para deshacer todo proyecto o toda obra de alguien que va en contra de la voluntad del Señor. Vemos muchas veces como hay personas malvadas, como hay personas crueles, que vemos como prosperan, aunque es una prosperidad efímera. Vemos que es una prosperidad que no está en la mano de Dios con ellas. Vemos que es una prosperidad en el que antes o después perecerá. Es una prosperidad en el que antes o después el Señor tendrá que intervenir. Porque todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, todo aquello que va en contra de los principios bíblicos de Dios, antes o después, lo repito, antes o después tendrán problemas, antes o después tendrán dificultades. Porque cuando hay algo pecaminoso, cuando hay algo desagradable para Dios, el Señor tiene un tiempo para que el hombre se arrepienta, para que el hombre lo piense, para que el hombre lo estudie y reaccione, después del cual el Señor lo destruirá si está en su propósito, si la persona o las personas no se han querido arrepentir, no han querido corregir su camino, no han querido hacer la voluntad de Dios. Dios va a tratar con ellos. Y termina diciendo el versículo: ciertamente es apenas un soplo todo ser humano. Figúrate, es apenas un soplo todo ser humano. O sea, mira que el hombre se afana y presume y se vanagloria de lo que es, de lo que ha hecho, de lo que tiene, de lo que sabe, de lo que puede, de lo que hará. Y sin embargo, el rey David, el padre del hombre más sabio de la tierra, el hombre que andaba conforme al corazón de Dios, aquel que fue ya apartado para ser rey cuando era un niño, aquel que venció a Goliat, aquel que ha escrito tantos y tantos hermosos textos bíblicos, aquel que conquistó Jerusalén, dice: ciertamente es apenas un soplo todo ser humano. Esto es una gran verdad. Esto es una certeza total y sublime. Ciertamente es apenas un soplo todo ser humano. Yo lo he dicho en varias ocasiones. ¿Quién puede asegurarnos? ¿Quién puede asegurarnos la sanidad durante un largo tiempo? ¿Quién puede asegurarnos que moriremos con tal o con cual edad? ¿Quién puede asegurarnos que mañana no llegará algo
difícil en nuestras vidas, trágico incluso, solamente es Dios. Él es el que tiene el control, la autoridad, el día y la hora para cada momento, para cada situación, para cada cosa. Por eso no olvides este texto, no olvides este consejo de Dios para tu vida en este día. Recuerda que el Señor corrige las personas que andan en pecado y que todo aquello que ellos levantan que vaya en contra de la voluntad de Dios, antes o después va a caer, antes o después va a desaparecer, porque es voluntad de Dios. Él creó el mundo y lo que en él hay. Él nos creó a nosotros tal y como somos, tal y lo que hacemos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te espero mañana. Puedes escribirme al correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com, escuchar mis audios en mi canal de YouTube, en Devocional Consejo de Dios, www.radio Tierra Prometida .org, o la aplicación TuneIn Radio indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.